¿De qué sirve ser millonario, tener mansiones, autos de lujo y cuentas interminables si en tu propia casa se esconde la verdad más dolorosa? León Valderrama lo tenía todo. Era un hombre rico, poderoso, admirado por los medios, pero frente a su hija Sofía, se sentía más pobre que nunca, incapaz de curar su dolor. Lo que él no imaginaba era que había pagado fortunas a médicos y psicólogos que lo engañaban, mientras la respuesta estaba allí, bajo su mismo techo, en manos de alguien humilde, sin títulos ni fama. Esta es una historia de humillación pública, de secretos ocultos y de cómo la valentía de los pobres puede derribar las mentiras de los poderosos. Una historia donde el dinero no compra lo esencial: creer, escuchar y amar. Te lo voy a contar como si estuviéramos tú y yo a solas, con una taza caliente entre las manos y la casa en silencio. Porque hay verdades que solo se sostienen cuando alguien las escucha de cerca. Y esta empieza con una humillación que nadie vio venir, ni siquiera un millonario que se creía a prueba de sustos. Aquella noche, el salón del hotel brillaba con lámparas de cristal y sonrisas planchadas. El millonario, sí, de esos que aparecen en revistas con relojes que valen lo que una casa, caminaba orgulloso con su hija del brazo. Le decían León Valderrama, el rico que compraba hospitales como quien compra flores, dueño de una cadena de clínicas, amigo de ministros, filántropo en galas, hombre que pagó fortunas por especialistas, ensayos, terapias, fármacos de última generación. Todo, menos lo que de verdad haría la diferencia. Sofía, su hija, llevaba un vestido azul que le hacía la piel más pálida. A sus 15 años, tenía esa mezcla de niña y mujer que desarma: ojos grandes, un silencio pesado. Desde hacía 2 años, su cuerpo se revelaba: desmayos, migrañas, vómitos sin causa clara, ataques de pánico que la dejaban hecha un ovillo. Ellos lo llamaban el fantasma, porque ningún estudio atrapaba nada. Y León, millonario y desesperado, compraba respuestas como quien dispara en la oscuridad. La humillación llegó cuando el presentador del evento, un viejo adulador con voz de radio, anunció la subasta benéfica. León levantó la mano y ofreció una cifra obscena por un cuadro. La sala aplaudió. Entonces Sofía, que había permanecido rígida toda la velada, se puso de pie, tiró su copa al suelo y dijo con una voz que no parecía suya: «Deja de comprar aplausos, papá. No puedes comprar lo que me hicieron en casa». El salón se congeló. Te lo juro, hasta el aire dejó de moverse. León la miró sin entender, como si hubiera escuchado mal. Los fotógrafos hicieron clic y el cristal en el suelo se mezcló con luces de cámaras. Sofía se llevó las manos a la boca, como si las palabras la hubieran traicionado, y salió corriendo. Fue un segundo, pero bastó. Humillación pública. El millonario, el rico, quedó parado entre los flashes con cara de niño perdido. Y ahí empezó todo. Esa madrugada, de regreso a la mansión, los guardias abrieron el portón con esa reverencia que se le hace a la riqueza. León entró como un huracán mudo. «¿Qué quisiste decir?», preguntó al fin con la voz baja que da miedo. Sofía, desde las escaleras, no respondió. Se agarró al pasamanos como si el mármol pudiera salvarla. La mansión Valderrama era un museo vivo: paredes con arte moderno, alfombras persas, una piscina bajo techo que parecía un lago. Pero lo que más se escuchaba era el silencio. Ese silencio caro, insonorizado, en el que nadie decía lo que importaba. Y en una habitación del ala de servicio, con una cama estrecha y una maleta a medio desempacar, Lucía, una mujer pobre de acento del sur, trenzas recogidas, manos con marcas de jabón, ponía su despertador para las 5:10. La habían contratado como auxiliar de cocina y limpieza solo 3 días antes. No sabía que esa frase lanzada entre cristal roto la iba a arrastrar al ojo del huracán. «Te hablo de Lucía Reyes, porque la vas a querer»,
Es la clase de persona que no se queja, aunque la vida se le haya subido al lomo. Vino de un pueblo donde la lluvia es terca. Dejó a su hijo con la abuela, un niño asmático con risa fácil, y tomó un bus nocturno para llegar a la ciudad. Allí, como tantas, tocó puertas que no se abrían. La agencia la mandó a la mansión con la promesa de pago puntual y comida. Le bastó que había un rumor de que el millonario tenía genio. Bah, la pobreza conoce genios peores. Esa primera madrugada, Lucía cruzó el pasillo de servicio, evitando hacer ruido, y encontró a Doña Rosa, la jefa de cocina, con cara de pocos amigos. «Ponte el delantal, muchacha. En esta casa no se desayuna, se inaugura el día», dijo, pero con cariño. Las mujeres de cocina siempre se huelen entre ellas. Mientras cortaban fruta perfecta en cubos, Lucía escuchó a lo lejos la voz de León, dura, contenida, y a otra voz, dulce y afilada, la de la doctora Miranda. Sí, apúntalo, Isabella Miranda, psiquiatra mediática, autora de libros de autoayuda con tapas doradas, antagonista con título y sonrisa blanca. Desde hacía un año era la voz favorita en los oídos del millonario. Ella hablaba de diagnósticos complejos, de protocolos exclusivos, de medicamentos importados y terapias que te suenan a laboratorio de película. Y cobraba como si fuera la dueña del tiempo. «León, te lo dije», la escuchó decir Lucía sin querer desde la puerta. El trastorno de conversión no entiende de lógica. La humillación pública que sufriste es parte de su cuadro. Manipulación emocional. Si cedes, ella gana. Si mantienes el control, avanzamos. Control, avanzamos. Palabras que en boca de un rico suenan a estrategia, en boca de un pobre, a resignación. Sofía bajó al comedor con el mismo vestido azul de la gala y un suéter encima. Llevaba los ojos hinchados, pero caminaba como quien no quiere caer delante de nadie. Lucía le alcanzó un té de manzanilla. Ella la miró apenas y, en un gesto mínimo, sonrió. A veces la vida te elige con detalles microscópicos. En la cabecera, León leyó su tablet como si de ahí fueran a saltar soluciones. Isabela, impecable en su traje claro, se sentó a su izquierda. Habló de agenda, de una nueva resonancia, de ajustar la medicación. Sofía apartó el plato. «No tengo hambre». «Come», ordenó su padre sin mirarla. «No tengo hambre», repitió clavando la vista en el mantel. Isabela dejó su tenedor con un sonido medido. «León, recuerda el protocolo. La estructura es salud». Lucía quiso desaparecer. Los ricos discuten con eslóganes, los pobres con miradas. En la cocina, Doña Rosa murmuró: «Niña flaquita, si el hambre fuera obediente». Lucía, por instinto, se guardó una idea en el bolsillo. Comer a escondidas a veces es comer en paz. Por la tarde, la casa se llenó de especialistas. Entraron con sus maletines brillantes como si fueran instrumentos musicales. Había de todo: neurólogo, inmunólogo, terapeuta ocupacional. León firmaba autorizaciones, cifras eclipsadas por su urgencia. Sofía, en cambio, caminó sola al invernadero, ese lugar que nadie visitaba porque a los ricos les gusta tener plantas que no tocan. Lucía la vio cruzar, descalza, el pasillo. No sabes lo que hace con un corazón pobre ver a una niña rica descalza. Le recuerda que todos somos pies en el suelo cuando duele. La siguió a distancia, no por curiosa, sino por miedo a que se desplomara. Sofía se sentó en el banco de madera y se abrazó a sí misma. Lucía dejó a unos metros un vaso de leche tibia y se fue como quien no estuvo. Al volver, por la noche el vaso estaba medio vacío. Sin preguntas, sin aplausos, una grieta mínima en un muro altísimo. Pero la casa tenía más ojos que ventanas. Ramiro, el mayordomo, un hombre que llevaba 20 años al servicio de la familia, discreto como una sombra y fiel como un retrato, la abordó en el corredor. «Señorita Lucía», susurró, «aquí todo se ve. Cuide sus gestos, no vaya a ser malinterpretada. ¿Por dejar un vaso de leche?
por existir donde la desesperación está desnuda, respondió él, con esa sabiduría silenciosa de quien ha visto a ricos llorar como pobres. No exagero, en casas así, las intenciones son peligrosas si no llevan sello, y el sello lo ponía la doctora Miranda. Esa noche, el millonario recibió a la psiquiatra en su despacho de madera oscura. La conversación, que empezó con tecnicismos, acabó con culpas. Isabela habló de límites, de retirar privilegios, de suprimir estímulos complacientes, amigos, redes, salidas, para reeducar conductas psicosomáticas. León, sinceramente, dijo apoyando las uñas perfectas sobre un informe, Sofía ha aprendido que su dolor convoca tu chequera. Si no desactivas esa asociación, no la salvamos. Salvamos. La gente con poder a veces confunde salvar con gobernar. León, con el corazón hecho nudo, asintió. Haz lo que tengas que hacer, dijo, y firmó un nuevo paquete de intervención intensiva. En otra esquina de la mansión, Lucía escuchó una tos. Vino del corredor de arriba, donde la luz siempre está un poco más fría. Sofía estaba en el suelo, con la espalda contra la pared, respirando cortito. Lucía no la tocó. Se sentó enfrente, a su altura. ¿Te traigo agua? No quiero que me toquen, dijo Sofía sin agresividad, como quien enuncia una ley. Te entiendo, respondió Lucía. A veces, cuando me apretaba el pecho, mi abuela me cantaba bajito. No cambiaba el dolor, pero el miedo se hacía más chico. No sé si tengo miedo o asco, murmuró la niña. Asco de este cuerpo que no obedece. Lucía no dijo nada, tarareó apenas. Sofía cerró los ojos. Los pasos se acercaron. Isabela con 2 asistentes y un maletín. ¿Qué haces aquí?, preguntó, fría. Estoy limpiando, mintió Lucía de pie en un salto. No es tu lugar, vuelve a cocina. Lucía bajó la cabeza. El poder tiene formas de humillación que no necesitan gritos. Basta una mirada que te recuerda tu lugar. Volvió a la cocina con el corazón apretado y doña Rosa le sirvió un tazón de caldo. Traga, mija, contra el miedo, algo caliente. A la mañana siguiente, un ruido raro llegó desde la sala de la televisión. Lucía se asomó. Sofía miraba en el proyector un video antiguo de cuando tenía 8 años. Estaba en la playa, riendo con su madre, una mujer morena de ojos brillantes. El mar sonaba a carcajadas. La madre le hacía trenzas y cantaba una canción desafinada. De la madre ya no se hablaba en la mansión. Murió hacía 3 años. Se fue, decían, como si fuera un vuelo. Nadie nombraba el dolor. Nadie. ¿Quieres que te haga trenzas?, se le escapó a Lucía. Blanda la voz. Sofía tardó en responder. No me toques el pelo, me mareo, pero puedes sentarte. Así empezó ese trato mudo. Lucía se sentaba a 1 metro y Sofía, en su isla, comía a veces 2 galletas saladas. En otra casa sería nada. Aquí era una fiesta silenciosa. León pasó por el pasillo, vio la escena y se quedó dudando. La culpa le olía a traición. Isabela apareció detrás, olió lo mismo y frunció el ceño. León, dijo en privado, ese tipo de cercanía doméstica refuerza la dependencia. No, ¿lo recomiendo? El vaso de leche no le hizo daño, intentó él trémulo. Hoy no. Mañana, cuando necesites autorizar una hospitalización, te dirá que solo come si está ella. Debes aprender a cortar esas ataduras. No te lo digo como médica, te lo digo como alguien que quiere que recuperes el control de tu propia casa. La frase «tu propia casa» se le clavó a León, y ese mismo día, sin que nadie lo supiera, ordenó instalar más cámaras por seguridad. El miedo de un rico suele traducirse en sistemas. Cámaras, cercos, firmas, el miedo de un pobre en rutas de escape que solo existen en la cabeza. Cayó la tarde con lluvia. Sofía se encerró en el invernadero de nuevo. Lucía dejó a un lado el carrito de limpieza y fue a revisar que no se colara agua. Encontró, detrás de unas macetas gigantes, una puerta angosta, casi invisible, encajada en el muro.
Parecía cerrada desde hacía años. Le dio curiosidad ese rectángulo mudo. Ojo, en toda casa rica hay una puerta que nadie limpia porque nadie admite que existe. «No deberías estar aquí», dijo una voz a sus espaldas. Era Ramiro, con un paraguas bajo el brazo. «Esa puerta, mejor olvidarla. ¿Qué hay? Servicios antiguos, conductos, archivos, cosas que acumulan polvo y secretos. Secretos». Lucía sabía de secretos. Se guardó el mapa mental. Pasillo, invernadero, la puerta sin nombre. Esa noche, mientras guardaba manteles, escuchó a León hablar solo en el despacho. No era oración ni monólogo, era un padre deshecho. «No sé qué más pagar», decía. «¿Cuánto cuesta que alguien me diga qué hacer?» Lucía se quedó quieta en el umbral, invisible. Entendió algo que los pobres saben. La riqueza no elimina la intemperie, solo la decora. Y aún así, los ricos se resisten a pedir perdón. Prefieren pedir facturas. Al tercer día, Isabela organizó una intervención. Llegaron 2 enfermeros de su equipo con una camilla. Sofía, al verlos, se encogió. «No, no hospital», susurró. «Cariño», dijo Isabela, adornando la voz. «Vamos a ayudarte. Tu papá ya firmó. Es por tu bien». Lucía estaba en la escalera, paralizada. León, en un rincón, apretaba un pañuelo como si fuera a desaparecer. Cuando Sofía dio un paso atrás y el tobillo le tembló, Lucía hizo lo único que sabía hacer. Tarareó bajito, una melodía tonta de patio andaluz. Sofía, como un pájaro que reconoce un árbol, alzó la cabeza hacia ese sonido. «Si me llevan», dijo con voz de hilo, «me vomito entera». Eso es parte del cuadro. Isabela se mantuvo fría. «Lo contenemos y pasará». Entonces ocurrió algo, que no estaba en ningún protocolo. El millonario se interpuso entre la camilla y su hija. «Espera», dijo con esa autoridad que asusta a jueces. «Quiero hablar con ella, a solas». Isabela tensó la mandíbula. No le gustaban los a solas. León se llevó a Sofía al invernadero. Lucía, que había aprendido a moverse sin ruido, se quedó a distancia por si la niña se desplomaba. Padre e hija quedaron entre plantas mojadas. «Hija», comenzó León, torpe, «dime qué quisiste decir en la gala». Silencio largo. La lluvia golpeaba el techo de vidrio. «Que hay cosas que pasan aquí», dijo Sofía al fin, señalando el suelo, «que nadie quiere ver». «¿Qué cosas?» «Cosas». «¿Quién?» Sofía apretó los labios. «No me crees cuando te lo digo. Inténtalo otra vez». Tarde. Y se fue, con esa marcha de niña que se obligó a crecer a golpes. León se quedó clavado. En el cristal, su reflejo era un hombre viejo, rico, millonario, poderoso, inútil. Esa misma noche, Lucía llevó un cubo al lavadero del ala vieja. El pasillo estaba oscuro. Al encender la luz, vio una sombra cruzar detrás de la puerta angosta. No era viento, era paso. El corazón le saltó. «¿Hay alguien?», preguntó bajito. Nadie respondió, pero el olor a desinfectante fuerte, a lluvia reciente, a papel húmedo. La curiosidad de Lucía no era chismosa, era la de quien sabe que la verdad se esconde donde la pobreza no tiene permiso de mirar. Buscó a Ramiro. «Vi algo», le dijo. Él bajó la voz. «Muchacha, te lo digo por tu bien. Aquí la doctora no. Permite que el personal de servicio ronde por ese pasillo. Dice que hay archivos sensibles». «¿Archivos de qué?» «De todo. Informes, planes, contratos». Hizo una pausa. «Y grabaciones». «¿Grabaciones?» «Cámaras nuevas. El señor las pidió, pero...» Ramiro miró al techo como si alguien escuchara. «Las maneja la doctora. Dijo que para monitorear incidentes». «Yo solo vi cables». Lucía tragó saliva. «¿Cámaras nuevas? ¿En dónde?» «En corredores, salas, el invernadero». Y bajó más la voz. «También en el ala de servicio. No te me asustes. Dicen que es por seguridad». «Seguridad». Hay palabras que significan su opuesto. Esa medianoche, cuando la casa por fin respiró, Lucía oyó un llanto apagado. No venía de Sofía, venía del despacho.
Asomó apenas y vio a León sentado con la cabeza entre las manos. A un lado, una pastilla sin tomar. Al otro, un sobre gris con el logo de las clínicas Miranda. «¿Puedo?». Se arrepintió de hablar. León levantó la vista, rojo de vergüenza por ser visto llorando por alguien que friega su piso. «No», dijo mecánico. No es nada». Lucía se quedó en la puerta, sin irse, sin entrar. A veces hacer compañía es justo eso, no huir. Cuando por fin él levantó la mano pidiendo agua, ella corrió a la cocina. Al regresar, dejó el vaso sobre el escritorio y, sin mirar papeles, notó una esquina de foto asomando bajo el sobre. Una mujer morena, la madre de Sofía, sonriendo con una trenza suelta. En el reverso, una fecha y una frase escrita con tinta azul. «Para que nunca olvidemos cantar feo juntos». Lucía sintió un golpe tierno. Quizá lo que faltaba en esa casa no era medicina, era voz. «Mi abuela decía que hay dolores que se curan con ruido de casa», soltó sin permiso. «Con cucharas chocando, con gente que pasa, con canciones mal cantadas. Perdón, no sé por qué le digo esto». León no contestó. Miró el vaso, se lo llevó a los labios. No era agua lo que quería, era un minuto sin ser millonario, un minuto sin parecer que puede con todo. A la mañana siguiente, todo estalló. Isabela llegó con 2 carpetas y un discurso. Dijo que el incidente de resistencia del día anterior demostraba síntomas manipulativos severos y que recomendaba una internación inmediata en unidad cerrada. Usó palabras que los ricos aceptan porque suenan a ciencia, aunque estén vacías. «Firmo», dijo León, y la pluma tembló. Sofía, en la escalera, escuchó. Se dio media vuelta, pálida, buscando aire. Lucía, que pasaba con el carrito, la vio tambalear. Quiso sostenerla y se contuvo. No tocar. Tarareó otra vez. Sofía la miró con gratitud muda, y entonces, como si las paredes tuvieran memoria, se fue la luz. Un apagón breve, torpe, un minuto sin cámaras. Un minuto en el que el tiempo se abrió como una puerta vieja. En ese minuto, Lucía corrió al invernadero y empujó la puerta angosta. No estaba cerrada con llave, solo encajada. Dentro, un pasillo angosto conducía a una sala polvorienta. Estantes con cajas, un monitor pequeño, con la luz roja apagada por el corte. En la pantalla negra se reflejaba su cara. Encendió la linterna del móvil. Vio rótulos. Sesiones SV. DOM. Reajuste medicación. Sin firma. Proveedor externo. Almacén 7. La sangre se le heló. Entre papeles, un cuaderno con espiral y tapas gastadas. Diario. AM. Lo abrió. Letras chiquitas. Listas de tareas. Y de pronto frases como puñales. Si mamá canta, no me mareo tanto. No quiero ir donde la doctora porque me pone sueño que hace ruido. AM. No era Adela Montes de tu historia. Inspiradora. Aquí decía Alejandra Méndez. Pero Lucía se dio cuenta de algo. No eran notas de una profesional, eran páginas de niña. Eran de Sofía, con otra letra, con otro nombre, quizá un seudónimo que usaba con su madre. Pisadas en el pasillo. La luz volvió. El monitor zumbó y encendió. Una imagen congelada del invernadero apareció. Sofía sentada en el banco, con la doctora Miranda a su lado, sosteniéndole la muñeca. La imagen no tenía sonido, pero el gesto era inequívoco. Isabela Lane acercaba algo al cuello de la camisa como un atomizador. La siguiente escena, otra fecha, mostraba a Sofía tambaleándose 5 minutos después, llevándose la mano a la garganta. «¿Qué haces aquí?». La voz de Isabela la sorprendió desde la entrada, cortante como vidrio. Lucía tragó el susto y cerró el cuaderno con el corazón martillando. «Me perdí», mintió. «Pésimo. No te pagamos por perderte. Este es un espacio de archivos clínicos». Miranda dio 2 pasos dentro, medidos. «¿Tocaste algo?». «No». La doctora miró el monitor. Su mirada, por primera vez, se ensombreció. Puso una clave. La imagen cambió a negro con un rótulo. «Acceso restringido». «Vuelve a tu puesto», ordenó. Lucía salió, sintiendo que la casa entera se inclinaba hacia un abismo.
Algo en esa sala olía a verdad. Una verdad que no cabía en recetas ni en cheques. Una verdad escondida en su propia casa. Esa tarde, León recibió un correo con el asunto: aprobación de unidad cerrada. Sofía Valderrama. La internación estaba lista para el lunes. Pensó en su imagen en los medios, en la gala, en la humillación, en la frase de su hija: no puedes comprar lo que me hicieron en casa. La palabra casa le retumbó como un gong. Buscó a Ramiro. Quiero los registros de las cámaras nuevas, dijo, seco. Señor, los gestiona la doctora Miranda. Son mis cámaras. Ramiro tragó. Sabía que no era prudente, pero también sabía que la lealtad, a veces, es salvar al amo de sí mismo. Hay una copia automática en el servidor viejo del ala, confesó bajito. Una de seguridad. Tráela. Cuando Ramiro se fue, Lucía apareció en la puerta, con el susto todavía pegado a la piel. Señor, dudó, no sé si me van a correr por esto, pero hay una sala con cajas, archivos y... Calló, porque el miedo también se cuela en la boca. ¿Qué viste? Nada. Y todo. Vi que la casa graba. Y vi una nota de Sofía. Antes, cuando aún cantaban feo. León sintió que se le aflojaban los hombros. Cantar feo. Nadie decía esa expresión salvo su esposa. Nadie. ¿Dónde? En el invernadero, la puerta chica. León salió casi corriendo. La llave del miedo es una frase de su esposa que aún recordaba. Tras empujar la puerta, vio el monitor con la pantalla en negro. Introdujo al azar la fecha de su aniversario. La pantalla parpadeó. Aparecieron listados de días, horas. Pulsó uno. Imagen. Sofía sola, respirando mal. Pulsó otro. Isabela entrando con un frasco. Pulsó otro. Sofía vomitando en un lavamanos del pasillo, sola. Y otro. Un asistente de la doctora, desinstalando un sensor y guardándolo. El corazón de León golpeó como un martillo. Llamó a Ramiro. Llamó a su abogado. Y, contra su costumbre, no llamó a la doctora. Por primera vez en mucho tiempo, eligió no ser obediente a quien lo hablaba bonito. La riqueza sirve para comprar silencio o para financiar verdad. Esa noche iba a aprender la diferencia. Pero el poder se adelanta cuando huele peligro. Al caer la noche, Isabela apareció vestida de negro, sin asistentes. Tocó la puerta del despacho, con la sonrisa puesta como armadura. León, vengo a disculparme por la tensión de hoy. No duermo si hay malentendidos. Él la miró con una frialdad nueva. ¿Qué es ese frasco que usas en el invernadero? El parpadeo de ella duró medio segundo. Luego recompuso la cara. Nebulizaciones de rescate aromático. Terapia integrativa. ¿Lo firmaste? No lo firmé. Lo autorizaste con la unidad de intervención. Está en tu correo. León no respondió. Señaló la pantalla. Ramiro, en silencio, había puesto un clip. Isabela con el frasco soplando una nube a la cara de Sofía. Isabela 5 minutos después, rellenando un papel con letras inclinadas. Isabela mirando a cámara, sin saber que había otra, y sonriendo como quien aprieta un botón. Esto tiene contexto, dijo ella, aún con tablas. Un corte, un ángulo. Dame el contexto, pidió él, con la voz de quien te compra y te vende en una frase. El contexto es que tu hija necesita límites. El contexto es que esta casa está llena de... La chica nueva, por ejemplo. Lucía, me llegó un reporte. Está cruzando líneas. Eso no ayuda a la recuperación. Si sigues dejándote manipular por gente sin formación, perderás a Sofía. Lo lamentaré mucho. La amenaza estaba envuelta en terciopelo. La humillación también. León se puso de pie. La sala parecía más chica, el aire más denso. Mañana a primera hora quiero todos los archivos. Todos. Y quiero a Sofía lejos de tu unidad. Se acabó. Isabela sonrió, como quien ya calculó el... Pongas en riesgo tu reputación por una empleada. La prensa ama las historias de millonarios caídos por culpa de una pobre que les susurra canciones. No querrás otra gala con humillación, ¿verdad? Lucía, que había escuchado sin querer desde el pasillo,
porque las casas vivas hacen ecos. Sintió por primera vez miedo por su cuello, no por su pan. Pero también sintió algo que el miedo no siempre puede ahogar: rabia justa. Esa noche, cuando todo quedó quieto, Lucía bajó al cuarto de su maleta una bolsita de tela. Dentro, el pañuelo de su abuela y una llave vieja. Nadie sabía que su abuela había sido portera de un edificio, de esos con puertas de servicio y secretos con moho, y le enseñó a no tenerle miedo a los mecanismos. Subió al invernadero con el corazón latiendo a contratiempo. Empujó la puerta angosta. Dentro, el monitor ya no mostraba nada. Estaba desenchufado. Pero los estantes no tienen contraseña. Empezó a revisar, con manos, por caja. Encontró lo que buscaba sin saber que lo buscaba: una carpeta con el nombre de Sofía y documentos con firmas copiadas. Y, escondida entre hojas, una tarjeta de memoria con un rótulo escrito a bolígrafo: Domingo Jardín. La guardó en el bolsillo del delantal y cerró todo como lo encontró. Antes de salir, la luz del corredor se encendió sola. Alguien estaba ahí. Sabía que no ibas a obedecer, dijo Isabela desde la penumbra, sin alzar la voz. Las chicas como tú, alguien con canciones de cocina. Lucía apretó la tarjeta en el bolsillo. Chicas como tú, pobre, empleada, palabras que se usan para hacerte pequeña. Aún así, sostuvo la mirada. A veces basta con no dejar sola a una niña, respondió suave. Te quedarás sin trabajo, prometió Isabela con calma. Y tu hijo, sin inhalador, si no te apuras a pedir perdón. La conversación ardió en el aire como azufre. Lucía, sin bajar la cabeza, se dio la vuelta. No corrió, caminó. ¿Qué escondes?, preguntó él, cansado y nuevo al mismo tiempo. Lucía metió la mano al bolsillo. Sacó la tarjeta. La verdad cabe en cosas pequeñas. Algo que creo que quiere ver, dijo. Cliffhanger, lo sé. Pero dime, si fueras tú, ¿la insertarías en el primer ordenador que encontraras, aunque todo pudiera explotar? Porque eso fue exactamente lo que pasó 2 minutos después. León sostuvo la tarjeta entre los dedos como si pesara kilos. Era apenas un cuadradito de... Podía dinamitar su mundo entero. El despacho estaba en penumbras. La lámpara de pie proyectaba sombras largas sobre los muebles de caoba. ¿Dónde la encontraste?, preguntó, sin apartar la vista de Lucía. En la sala escondida, la del invernadero, entre papeles de Sofía. Lucía dudó un segundo. No estaba segura de dársela, pero creo que usted necesita verla. León cerró los ojos un instante. El millonario, acostumbrado a contratos y fusiones, de pronto parecía un hombre común, envenenado. Si esto es lo que pienso, puede destruirme. Lucía apretó el delantal con las manos. O puede salvarla. Silencio. El tic-tac del reloj de pared se volvió insoportable. Al final, León se levantó, insertó la tarjeta en el ordenador de su escritorio y esperó. La pantalla parpadeó. Video. Domingo. Jardín trasero. La imagen era clara. Sofía, con 13 años, sentada bajo el limonero. Reía débilmente con una enfermera joven, no Lucía, sino alguien del personal. Aparecía la doctora Miranda entrando en cuadro, elegante, con una carpeta. El sonido era bajo, pero se distinguían frases. Toma esto, cariño. Es solo para relajarte. No quiero más pastillas. Tu padre firmó. No tienes opción. La niña tragaba a la fuerza un comprimido. Minutos después, el video mostraba a Sofía con la cabeza caída hacia un lado, ojos perdidos. La enfermera la sostenía con preocupación. Isabela miraba directo a la cámara, seria, antes de cortar la grabación. León se... ¡Dios mío! Lucía sintió un escalofrío. La prueba estaba ahí. No era una enfermedad misteriosa, era un abuso camuflado de terapia. ¿Cuánto tiempo?, susurró él, casi sin voz. Lucía no respondió. Sabía que la pregunta era un grito interno. Al amanecer, el millonario convocó a Ramiro en secreto. Quiero que revises todos los archivos del servidor viejo, cada copia, cada carpeta, y que prepares duplicados en discos externos.
Nadie más debe saberlo, ni la doctora. Ramiro asintió. Había servido a los Valderrama demasiado tiempo para no entender que aquel movimiento era una traición peligrosa. Mientras tanto, Isabella seguía su rutina con calma quirúrgica. Desayunó en la terraza con café importado y habló por teléfono con alguien de la clínica. Lucía, sirviendo panecillos, escuchó apenas. Sí, la internación se confirma. El lunes está todo listo. No hay margen para interferencias. Interferencias. La palabra cayó como cuchillo. Sofía apareció en Mindodetsenput, pálida, con un suéter ancho. No probó bocado. León la observaba con un temblor en la mandíbula. Quería gritarle que no estaba loca, que la habían envenenado, que lo había visto con sus propios ojos, pero calló. El miedo a equivocarse aún lo retenía. Lucía, en cambio, deslizó discretamente una rebanada de pan tostado con miel hacia el borde de su plato. Sofía la miró, sonrió apenas y dio un mordisco. Nadie más se dio cuenta. Las victorias verdaderas suelen ser invisibles. Citó a Isabella en el despacho. Encendió el televisor conectado al ordenador y puso el video. No dijo nada, solo esperó. Ella lo miró de pie, con la serenidad de quien ha previsto cada ataque. Fuera de contexto, parece grave. Dentro del protocolo es perfectamente legal. ¿Forzar a mi hija a tomar medicamentos? ¿Hipnotizarla con sustancias? León, dijo ella suavemente, es parte de un tratamiento avalado. Tu hija necesita contención. Si empiezas a dudar de los métodos, pierdes. Avance, golpeó el escritorio. Está peor que nunca. Isabella no se inmutó. ¿Y a quién le creerán? ¿A ti que firmas cada cheque o a mí con publicaciones en revistas internacionales? Ten cuidado, León. Lo que muestras puede volverse contra ti. Parecerá que sabías y lo encubriste. Era un jaque limpio. El millonario se hundió en la silla. Isabella salió del despacho con la misma sonrisa de catálogo, segura de que el miedo lo ataría una vez más. Mientras tanto, Lucía siguió con fregar suelos, planchar camisas, tararear bajito en los pasillos, pero en su cabeza la idea crecía. Alguien tenía que hablar, y si el millonario no lo hacía, ella lo haría. Una tarde, recogiendo sábanas en la lavandería, encontró entre las toallas un sobre olvidado. Lo abrió con manos temblorosas. Era una carta escrita con bolígrafo azul, letra de adolescente. Si alguien lee esto, es porque ya no puedo más. La doctora dice que miento. Mi padre no me escucha. Pero yo sé que mamá me creía. Si alguien puede ayudarme, por favor, no dejen que me internen. La firma era torpe. Sofía Umbe. Lucía guardó la carta en el bolsillo. Era la voz de la niña, clara, desesperada, y también era dinamita. Aquella noche, Sofía tuvo un ataque fuerte. Gritos, mareos, convulsiones leves. León corrió a su habitación, pero ella solo pedía que se vaya, que se vaya. ¿Quién, hija? La doctora. No la quiero más. Isabella llegó segundos después con una inyección lista. No, basta de agujas. Se muere si no la estabilizamos. Se muere si sigues drogándola. Escapó la frase antes de que pudiera controlarse. Silencio helado. Isabella lo miró con rabia contenida. Ten cuidado, León. Estás cruzando una línea peligrosa. Al día siguiente la doctora desapareció temprano de la mansión, supuestamente a una conferencia. León aprovechó. Llamó a un abogado de confianza y le entregó una copia del video y la carta hallada por Lucía. Quiero que investigues sin prensa. Si esto explota, caigo con ella. El abogado asintió, pero su gesto fue claro. Aquello olía a escándalo mayúsculo. Lucía, desde el pasillo, sintió que las piezas empezaban a moverse, pero también sabía que Isabella no se quedaría quieta. Una mujer rica, en poder, no cede, ataca, y tenía razón. Esa misma tarde, la televisión encendió sola en el comedor con un noticiero urgente. Trascendió que Sofía Valderrama, hija del magnate León Valderrama, será internada el lunes en 1200 seguridad por un grave trastorno psiquiátrico.
La decisión fue avalada por la reconocida doctora Isabella Miranda. El rostro de Sofía apareció en pantalla. Fotos de la gala, del escándalo público, comentarios de fuente cercana sobre su conducta manipuladora. La humillación ya no era íntima, era nacional. Sofía rompió a llorar. Lucía la abrazó sin pensarlo. La niña no se apartó. León apagó el televisor de un manotazo, temblando de furia. «Esto fue ella», dijo sin... Otra vez el millonario y la empleada estaban en el mismo bando. La noche cayó con tensión eléctrica. Ramiro llegó al cuarto de Lucía en secreto. Encontré más grabaciones. Algunas muestran a la doctora manipulando informes. Y hay audios, conversaciones con periodistas. Ella misma filtró la noticia. Lucía se tapó la boca. «Tenemos que mostrárselos a él». «Sí, pero debes saber algo. Si esto sale, Isabela no caerá sola. Arrastrará a cualquiera que la contradiga. Y eso te incluye». Ella pensó en su hijo, en la abuela, en la necesidad de enviar dinero cada mes. Pero luego recordó la carta de Sofía, esas letras torpes pidiendo ayuda. Un pobre puede callar por miedo, pero cuando un niño pide socorro, el silencio se vuelve traición. Decidió arriesgarse. Al día siguiente, León anunció a su hija que no habría internación. Isabela llegó furiosa, con papeles en mano. «No puedes echar atrás la decisión. Está firmada». «Se revoca», respondió él, frío. «¿Sabes lo que implica? Paterna. Te arruinarán. Prefiero eso a enterrarla viva en tus clínicas». La doctora lo miró con ojos de acero. «No has entendido. Yo controlo la narrativa. Para todos, tu hija es un caso psiquiátrico grave. Y tú, un millonario desesperado incapaz de manejarla. Nadie creerá otra cosa». Lucía entró entonces temblando, con la carta en la mano. Ella escribió esto. «Léalo, señor». León tomó la hoja y leyó en voz alta las palabras de Sofía. La niña, sentada en el sofá, los ojos. El millonario se giró hacia la doctora. «¿También dirás que esta carta está fuera de contexto?» Isabela sonrió venenosa. «Diré que fue inducida, que la empleada la manipuló. De hecho, ya he preparado un reporte sobre su conducta inapropiada». Lucía se quedó helada. El golpe estaba listo, y así, en cuestión de horas, la vida de la pobre mujer se dio vuelta. Un inspector de servicios sociales llegó esa tarde con un documento oficial. «Señora Lucía Reyes», leyó en... «suspendida de sus funciones en la mansión Valderrama hasta que se aclare una denuncia por influencia indebida sobre la menor Sofía Valderrama». Humillación. Esa palabra otra vez, clavándose como lanza. La niña gritó que era mentira. León intentó frenarlo, pero la ley se mueve con sellos, no con lágrimas. Lucía fue escoltada hasta la puerta trasera con su maleta en la mano. Antes de salir, Sofía corrió y la abrazó con desesperación. «No me dejes sola», Lucía le susurró al oído. «Te lo juro». Y se fue bajo la lluvia como si el cielo mismo llorara la injusticia. Esa noche, la mansión se sintió como un mausoleo. Sofía se negó a cenar, se encerró en su cuarto. León caminaba de un lado a otro, preso de la rabia. Sabía que Isabela había movido sus hilos, pero ¿cómo luchar contra alguien con tanto prestigio y aliados en cada ministerio? En la cocina, doña Rosa apagó las hornillas y murmuró: «A los ricos les compran su silencio, a los pobres se lo... El dolor de un niño, ese grita solo». Ramiro entró después con un sobre sellado. «Señor, aquí están las copias de todos los archivos, videos, audios, informes falsificados. Es suficiente para derribarla, si se atreve a usarlo». León tomó el sobre con manos temblorosas. Miró hacia la escalera donde Sofía lloraba en silencio. Entendió que la decisión ya no era solo suya. Era cuestión de salvar o perder a su hija. Y mientras tanto, en un cuarto barato de pensión, Lucía lloraba sino por la niña que había dejado en la boca del lobo. Acarició el pañuelo de su abuela y se juró a sí misma que no importaba el precio.
Iba a regresar. Lo que no sabía era que en esas mismas horas Isabela tramaba el siguiente movimiento. Un comunicado de prensa donde pintaría a Lucía como una pobre trastornada obsesionada con la hija de un millonario. Y lo peor, ya tenía periodistas dispuestos a difundirlo. La guerra apenas comenzaba. Lucía pasó la primera noche fuera, una pensión húmeda, con paredes amarillentas y un colchón que crujía con cada movimiento. Apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Sofía, ese abrazo desesperado en la puerta trasera, esas lágrimas que parecían suplicarle un milagro imposible. Pero lo que la mantenía despierta no era la incomodidad, sino el miedo. En su celular viejo comenzaron a llegar mensajes anónimos. Sabemos dónde vives. Vuelve a tu pueblo antes de que sea tarde. No hacía falta. No de Isabela se sentía en cada palabra. La pobre mujer pensó en su hijo, en la abuela que lo cuidaba. No podía volver con las manos vacías. Si lo hacía, todo aquel sacrificio habría sido inútil. Mientras tanto, en la mansión, la doctora se movía como reina en su palacio. La televisión mostraba titulares duros. Empleada doméstica pone en riesgo a la hija del magnate. Valderrama, entre la filantropía y el caos familiar. León veía los noticieros con el estómago revuelto. Él sabía, cada pantalla repetía la versión de Isabela, y lo que más lo enloquecía era la impotencia. Si hablaba demasiado pronto, ella lo arrastraría a él también. Sofía, por su parte, se hundía más. Se negaba a comer, dormía apenas, lloraba en silencio hasta quedarse afónica. La mansión, enorme y rica, parecía un hospital sin salida. Una madrugada, León entró a escondidas a su cuarto. La encontró sentada en el suelo, con un cuaderno en las rodillas. Había dibujado un limonero torcido y donde cantábamos feo. Él se arrodilló frente a ella. «Hija, ¿qué necesitas que haga?» «Que me creas», susurró. Fue como un disparo al corazón. León entendió de golpe que había gastado fortunas en todo, menos en eso, en creer. La injusticia contra Lucía se volvió pública al tercer día. Isabela organizó una conferencia en una de sus clínicas. Apareció impecable, con micrófonos frente a ella. «Es lamentable», dijo a la prensa, «pero hemos detectado comportamientos inadecuados por... La joven Sofía necesita un entorno seguro, lejos de influencias manipuladoras. Como médica responsable, he recomendado medidas firmes. Las cámaras registraron cada palabra. Los titulares no tardaron. Pobre fanática obsesionada con la hija del millonario». Lucía, desde su pensión, vio la transmisión en un televisor comunitario. Sintió el suelo abrirse bajo sus pies. Era la humillación máxima. Pintada como loca, peligrosa, una amenaza. Las vecinas del lugar comenzaron a... Algunas murmuraban que mejor se fuera antes de que trajera problemas, pero en medio de esa tormenta recibió un mensaje inesperado. Era de Ramiro. «No se rinda. El señor empieza a abrir los ojos. La necesita». Lucía apretó el celular contra el pecho. Era poco, pero bastaba para no rendirse. En la mansión, León revisaba cada archivo del sobre que Ramiro le había entregado. Cuanto más leía, más se ahogaba en rabia y culpa. Había informes duplicados, recetas falsas, facturas y hasta contratos con laboratorios extranjeros. Isabela había convertido la enfermedad de su hija en una mina de oro. Una noche, después de horas de revisar, encontró un documento que lo heló. Un informe inicial de hace 2 años firmado por un tal doctor Álvarez, donde se descartaba cualquier trastorno psiquiátrico grave. El diagnóstico sugería un origen metabólico tratable, pero ese informe estaba tachado con marcador rojo y sellado con la frase «Anulado por Miranda». León lanzó el papel al suelo. Había confiado más en ella que en su propia hija. Los días siguientes fueron un infierno. Isabela aceleró la internación. Médicos de su red llegaron con papeles listos, mientras la prensa se regodeaba en cada detalle del caso Valderrama.
La imagen del millonario empezaba a tambalear. En los mercados, las acciones de sus empresas caían. Los socios lo llamaban exigiendo explicaciones, pero lo que más lo golpeó fue una escena. Al enterarse de la internación, se arrojó al suelo del invernadero y gritó: «Prefiero morirme aquí que ir con ella». León intentó abrazarla, pero la niña se encogió. «Papá, si firmas eso, nunca más te voy a perdonar». Fue el puñal definitivo. Esa noche, León miró su reflejo en el espejo del baño. Un millonario rico, poderoso, pero pobre como nunca. Pobre en amor, pobre en valentía. Decidió que no podía seguir así. Llamó a Lucía en secreto. Usó un número privado, temiendo escuchas. Ella casi no podía creerlo. «Señor, me van a arrestar si me acerco. Yo me encargaré. Pero ven, Sofía te necesita, y yo también». Lucía dudó. El miedo era enorme, pero la promesa que le había hecho a la niña pesaba más. Aceptó. Se encontraron de madrugada en una pequeña capilla cercana a la ciudad. León llegó sin escoltas, con ojeras profundas. Lucía estaba sentada en un banco, con el pañuelo de su abuela en las manos. «Señor», empezó ella, «la doctora me quiere. Sé que manipulo a su hija». «Lo sé, vi las pruebas». León le mostró el sobre de documentos. «No eres tú la peligrosa, es ella». Lucía respiró hondo. «Entonces dígalo, sáquelo a la luz. Si lo hago me arruino. Perderé empresas, aliados, todo». «¿Y si no lo hace?», preguntó ella clavándole los ojos. «Perderá a Sofía». El silencio de esa capilla pesó como siglos. Finalmente, León bajó la cabeza. «Prefiero arruinarme». Al volver a la mansión, lo esperaba la tormenta. Isabela había convocado a llevarse a Sofía de inmediato. La niña lloraba y forcejeaba. «Papá, no me dejes». León se interpuso. «Se acabó, no se la llevan». Los médicos se miraron, confundidos. Isabela sonrió, venenosa. «Entonces firme aquí, reconociendo que rechaza tratamiento recomendado. Cuando esto salga mal, todos sabrán que fue su culpa». León firmó, pero no donde ella quería. Firmó un documento que Ramiro le había preparado, revocando todos los poderes y contratos con la doctora Miranda. «Vela, y esta vez no hay marcha atrás». El rostro de ella se torció por primera vez. «No sabes contra quién te enfrentas. Lo descubrirás tú», dijo León con una calma nueva. La doctora salió de la mansión con pasos calculados, pero el veneno ya estaba en movimiento. Horas después, titulares de prensa comenzaron a pintarla como la víctima de un millonario inestable que no acepta la enfermedad de su hija. El contraataque estaba en marcha. Esa noche, Sofía pudo cenar un poco. No era una recuperación milagrosa, pero sí un respiro. León observó la escena con lágrimas contenidas. Entendió que la verdadera cura no estaba en clínicas de lujo ni en pastillas importadas, sino en la presencia honesta de alguien que no se rendía. Por primera vez en años, el millonario se sintió pequeño, y esa pequeñez fue liberadora. «Gracias», le dijo a Lucía en voz baja. «No me dé las gracias a mí, créale a ella», respondió, señalando a Sofía. Pero Isabela no se... Desde su oficina en la clínica, preparaba un ataque aún más fuerte. Filtraciones, denuncias judiciales, informes falsos. Su objetivo ya no era solo Sofía, era destruir a León y a cualquiera que se interpusiera. La guerra entraba en su fase más peligrosa, y lo que se descubriría en los próximos días desataría un escándalo imposible de callar. El amanecer llegó con un aire extraño en la mansión Valderrama. No era paz. Era la calma tensa de una tormenta que todos sabían inevitable. León pasó la noche revisando carpetas, escuchando grabaciones, armando un rompecabezas que parecía infinito. Lucía, aunque agotada, se mantuvo en la habitación de Sofía, velando cada respiro. La niña dormía con el cuaderno entre brazos, como si el dibujo del limonero fuera un amuleto contra la oscuridad. De pronto, un ruido metálico rompió el silencio. El timbre principal. Ramiro corrió a la entrada y regresó con la cara desencajada. «Señor, llegaron notificadores judiciales». León.
firmes. 2 funcionarios le entregaron sobres sellados, denuncias por negligencia paterna, manipulación de una menor y obstrucción médica. Todo firmado con la mano de Isabella Miranda. El millonario rompió los sellos y leyó en voz alta. Cada línea era un cuchillo. Lo acusaban de permitir que Sofía quedara en manos de una empleada inestable, de negar tratamientos vitales, de poner en riesgo la vida de una menor vulnerable. Lucía sintió que la sangre le... «Señor, esto nos hunde a los dos». León respiró hondo. Por primera vez, no la miró como empleada, sino como aliada. «Entonces no vamos a hundirnos, vamos a pelear». Isabella, mientras tanto, daba entrevistas en los noticieros matinales. Su discurso era impecable. No es fácil tratar con familias millonarias donde el ego pesa más que la salud. Mi única prioridad es la paciente. Pero el padre se dejó influenciar por personal sin preparación. Es doloroso, pero debo cumplir. Los periodistas asentían como si escucharan a una santa. El público tragaba cada palabra. Lo que ella no sabía era que León ya había activado a un grupo de abogados y peritos independientes, y que Ramiro había conseguido algo aún más explosivo, una grabación secreta de Isabella pactando comisiones con un laboratorio extranjero a cambio de mantener a Sofía bajo medicación indefinida. En esa cinta, su voz era nítida. Mientras el millonario siga creyendo que la niña es... No necesitamos curar, necesitamos facturar. Era dinamita pura. El siguiente paso fue planear cómo y cuándo exponerla. León quería hacerlo en un tribunal, limpio y formal, pero Lucía lo detuvo. No basta con papeles. Ella controla jueces, periodistas, ministerios. Si lo hacemos en privado, lo entierra. Tenemos que hacerlo donde todos lo vean. ¿Dónde? En público, en su propio terreno. La ocasión llegó sola. A la semana siguiente, Isabella organizó una conferencia, tría infantil, con transmisión en vivo. Entre los patrocinadores figuraba, como siempre, la corporación Valderrama. Ella contaba con la presencia de León para legitimar su imagen. Y él, por primera vez, aceptó, pero con otro plan en mente. La tarde del evento, el salón principal del hotel más lujoso de la ciudad estaba lleno de médicos, periodistas, donantes y políticos. Las lámparas de cristal iluminaban las mesas redondas. Las pantallas gigantes mostraban el logo de la... Isabella apareció impecable, vestida de blanco con sonrisa calculada. Saludó como estrella de cine, segura de que esa noche reforzaría su imperio. León entró después, acompañado por Ramiro. Muchos lo miraron con curiosidad. El millonario caído en desgracia. Algunos cuchicheaban sobre su supuesta pérdida de control. Lo que nadie esperaba era que, a pocos pasos detrás, entrara Lucía con un vestido sencillo y de la mano de Sofía. La niña, aunque frágil, caminaba erguida. Los flashes de las cámaras se dispararon. Isabella palideció por un instante, pero enseguida recuperó la sonrisa. El discurso comenzó. Isabella habló con tono firme. Los casos graves requieren coraje. No todos los padres están preparados para aceptar diagnósticos dolorosos. Pero la ciencia está de nuestro lado. Se interrumpió cuando vio que León pedía la palabra desde la mesa principal. El moderador, incómodo, intentó seguir el programa, pero el millonario se levantó. Esta vez no voy a quedarme callado. El salón estalló en murmullos. Isabella fingió serenidad. León, este no es el lugar. Es exactamente el lugar, porque usted ha convertido mi casa en un laboratorio y a mi hija en una fuente de ingresos. Un murmullo indignado recorrió la sala. Isabella rió nerviosa. Está confundido. Todos saben que atraviesa un momento difícil. ¿Difícil? León alzó un sobre y lo agitó frente a todos. Difícil es descubrir que la persona en quien sí mismo falsificó informes médicos. Difícil es ver videos donde obliga a una niña a medicarse contra su voluntad.
Difícil es saber que mientras yo creía estar pagando por salud, en realidad pagaba por su codicia. El moderador intentó intervenir, pero Ramiro conectó un proyector portátil. En la pantalla gigante apareció la grabación, la voz de Isabela, clara, diciendo: «No necesitamos curar, necesitamos facturar». El salón quedó en silencio absoluto. Después, un murmullo dio en un escándalo. Isabela palideció de verdad. «Eso es ilegal, una manipulación, un montaje». Lucía se adelantó entonces con la carta de Sofía en mano. «Esto lo escribió ella, sola, mucho antes de que me acusaran», leyó en voz alta. «Si alguien me cree, no dejen que me internen». La niña, temblorosa, se aferró al brazo de su padre. El público entero contuvo el aliento. Y luego ocurrió lo inesperado. Sofía levantó la voz. «No estoy enferma, como dice ella. Solo quiero...». Las palabras fueron pocas, pero tenían el peso de toneladas. La niña que habían pintado como inestable habló frente a todos, con claridad. El salón estalló en aplausos. Isabela intentó responder, pero periodistas y médicos comenzaron a increparla. Algunos colegas se levantaron indignados, denunciando irregularidades pasadas. Los patrocinadores retiraron discretamente sus logotipos de las pantallas. La reina había perdido su trono en cuestión de minutos. La justicia, ahora sí. Pruebas presentadas, Isabela fue citada a declarar. Se descubrieron contratos ilegales, desvíos millonarios, diagnósticos manipulados. Su prestigio colapsó. Lucía fue exonerada de toda acusación. La prensa, que antes la llamó fanática, ahora la pintaba como la mujer humilde que destapó la verdad. Ella, sin embargo, evitaba entrevistas. Solo quería volver a la rutina, a cuidar de Sofía y a enviar dinero a su hijo. León, por su parte, hizo lo que nunca había hecho. Se mostró, admitió sus errores. Pidió perdón a su hija en televisión y anunció la creación de una fundación independiente para vigilar diagnósticos pediátricos. «He sido un millonario rico en todo, menos en lo esencial. Hoy quiero empezar a cambiarlo». Sus palabras resonaron más que cualquier chequera. Los meses siguientes fueron un proceso lento, pero distinto. Sofía, con apoyo real y terapias adecuadas, empezó a mostrar progresos. Dormía mejor, retomó el dibujo con entusiasmo, jardín sin miedo. Una tarde, bajo el limonero torcido, miró a su padre y le dijo con voz clara: «Gracias por creerme». León rompió en llanto. No eran lágrimas de derrota, sino de alivio. Lucía, a unos pasos, tarareaba suavemente una canción de cuna, como si tejiera un hilo invisible que unía a los tres. La fundación Voces que Curan se inauguró sin pompa, en un centro modesto. El logo era un limonero dibujado por Sofía. No hubo banquetes de lujo ni discursos. Hubo familias reales contando cómo fueron engañadas y cómo al fin alguien las escuchaba. Lucía aceptó coordinar el área comunitaria, no por prestigio, sino porque sabía lo que era luchar desde abajo, pobre y humillada, sin que nadie te creyera. Su tarea era dar voz a esas familias invisibles. León aprendió a caminar sin escoltas en los pasillos del centro, a sentarse en el suelo con los niños, a escuchar antes de decidir. Descubrió que la riqueza más grande no estaba en acciones, sino en la confianza de su hija cuando lo miraba sin miedo. Un año después, en una pequeña ceremonia escolar, Sofía leyó en voz alta un poema que había escrito. Lo tituló Mi limonero. Sus compañeros aplaudieron, los maestros lloraron. León y Lucía se miraron desde la primera fila, con el corazón rebosante. La niña, que había sido reducida a un expediente médico, era ahora una voz viva, un testimonio de que la verdad, aunque tarde, puede florecer. Y mientras el público pensó en algo que jamás habría dicho años atrás: «Hoy soy millonario de verdad».
no por el dinero, sino por lo que ninguna fortuna puede comprar. La risa de su hija, el coraje de una mujer humilde y la certeza de que la humillación nunca es el final, sino el inicio de la justicia. Porque al final, esta historia no fue sobre riqueza o pobreza, ni siquiera sobre poder. Fue sobre lo que pasa cuando alguien se atreve a creer en el más vulnerable. Y tú, que has llegado hasta aquí, dime, ¿alguien pedía ayuda? ¿Cuántas veces preferiste creer a los ricos antes que a los pobres? No olvides que la verdadera riqueza no está en las cuentas, sino en el coraje de escuchar. Al final, León aprendió que la verdadera riqueza no está en ser millonario de cifras, sino en ser rico de corazón, capaz de escuchar a quienes más lo necesitan. Sofía recuperó su voz. No gracias a laboratorios ni clínicas de lujo, sino porque alguien humilde se atrevió a creerle. Y esa, pobre y humillada, se convirtió en el faro que guió a toda una familia hacia la verdad. Y tú, dime, ¿cuántas veces has desconfiado de la voz de un niño? ¿Cuántas veces elegiste creer en el prestigio de un rico antes que en la sinceridad de un pobre? Recuerda, la humillación no es el final, es solo el comienzo de la justicia. Si esta historia te conmovió, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y acompáñanos en más relatos donde la vida nos enseña que lo imposible